Este es nuestro trabajo final, el proyecto áulico. Pertenecemos al grupo número 2. Los integrantes, la compañera Andrade Diana, Calvo Oscar, Campuzano Divan, Sonia Mesa, Muñoz Martín, Muñoz Nayeli, quien les habla. El tema de nuestro proyecto es la incidencia del nivel de acompañamiento parental en el proceso educativo sobre el rendimiento académico en la asignatura de lengua y literatura de los estudiantes del tercer año de educación general básica de la Unidad Educativa Autónoma de Manabí durante el año lectivo 2025-2026. Dentro de la delimitación del problema tenemos que esta investigación se llevará a cabo con estudiantes del tercer año de educación básica, como antes lo mencioné, durante el proceso educativo 2025-2026. Se centrará en la asignatura de lengua y literatura y en cómo el acompañamiento, el apoyo académico de los padres o representantes legales impacta en el rendimiento escolar de estos estudiantes. Vamos a analizar solamente este subnivel porque aquí las características formativas y la relevancia de estos estudiantes es importante porque se fortalecen las habilidades como la lectura comprensiva, la expresión oral y la expresión escrita, que son partes fundamentales para el desarrollo de los estudiantes en los próximos subniveles. Esta investigación incluye la observación del desempeño académico y el grado de participación familiar en las actividades escolares, ya sea tareas y los espacios de comunicación con los docentes, que es parte fundamental para que este proceso de acompañamiento pedagógico se lleve a cabo con mayor facilidad y de una u otra manera pues sea significativo. Dentro del objetivo general tenemos analizar la incidencia del acompañamiento académico de los padres o representantes legales en el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer año de educación general básica en la asignatura de lengua y literatura en la Unidad Educativa Autónoma de Manabí durante el año lectivo 2025-2026, con el fin de diseñar estrategias interdisciplinarias que fortalezcan el vínculo entre la familia y escuela y promuevan aprendizajes significativos. Los objetivos específicos son describir los fundamentos teóricos sobre la relación entre el acompañamiento parental y el rendimiento académico para establecer una base conceptual del proyecto. Diseñar una planificación, proyecto interdisciplinario centrado en el fortalecimiento del vínculo familia-escuela mediante actividades prácticas y establecer los criterios de evaluación y logros de aprendizajes alcanzados mediante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta indicadores de desempeño académico y participación familiar. Dentro del marco teórico, que es una parte fundamental en nuestro proyecto, tenemos la definición de apoyo parental, que sabemos muy bien que es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque impacta directamente en cómo el rendimiento académico de los alumnos, de una u otra manera, puede subir o puede bajar dentro del proceso escolar, sobre todo en las disciplinas o en la asignatura de lengua y literatura, que es una parte fundamental del desarrollo de esos estudiantes, y cómo la interacción familiar puede potenciar las habilidades lingüísticas y comunicativas de los mismos. Esta participación activa y continua de los padres dentro del ámbito educativo crea en los niños un ambiente favorable. ¿Para qué? Para el desarrollo de hábitos y rutinas, y de esta manera se puede transformar la motivación y la gestión del tiempo como aspectos esenciales para un buen desarrollo escolar. Según Delgado Espinosa en el 2025. También Suárez en el 2019, mediante una investigación, encontró una fuerte relación con un coeficiente de graduación del 0.794 entre el entorno familiar y el rendimiento académico en estudiantes de educación básica, señalando que el acompañamiento familiar no solamente debe centrarse en el apoyo con las tareas escolares enviadas a casa, sino también en la creación de los hábitos y rutinas de estudio para fomentar la autodisciplina
y el interés por aprender, que es una parte fundamental en los niños, despertar esa chispa, ese deseo por querer saber más. Incluso en las situaciones de conflictos familiares, que sabemos muy bien que nuestros estudiantes nos vamos a encontrar con un sinnúmero de problemas como hogares disfuncionales, escaso interés por aprender. Este acompañamiento académico, si está bien estructurado, puede actuar como un motivador significativo para el estudiante. Incluso en aspectos socioeconómicos bajos o en niveles económicos muy bajos, cuando hay un acompañamiento parental presente dentro del ámbito educativo, al estudiante hace que se sienta acompañado emocionalmente y que su autoestima y su autonomía estén despiertas por querer ser mejor. Continuando con el marco teórico, tenemos los fundamentos del enfoque por competencias en el currículo ecuatoriano. El currículo ecuatoriano ha incorporado el enfoque por competencias como un elemento fundamental para la formación integral de los estudiantes. En el ámbito de lengua y literatura, el enfoque por competencias tiene como objetivo que los estudiantes adquieran habilidades para comprender, interpretar y producir diferentes tipos de textos, así como reflexionar sobre el lenguaje y su uso en los contextos sociales. Por lo tanto, se necesita de un acompañamiento académico que incluya a la familia en el ámbito educativo para que así se pueda fortalecer este proceso y el estudiante pueda así irse desarrollando de una manera adecuada en el ámbito académico. Importancia de la educación lingüística en los primeros años de escolaridad. La UNESCO y otros organismos internacionales han promovido la enseñanza en la lengua materna para fomentar tanto la inclusión como la calidad educativa. El desarrollo del lenguaje y lo que es la educación lingüística desde los primeros años son esenciales para el éxito académico y el crecimiento social de los estudiantes, por lo cual se necesita que el estudiante tenga un acompañamiento académico desde muy temprana edad, para que así él vaya adquiriendo muchas capacidades, para que luego en un futuro él pueda desarrollarse de una manera adecuada en el ámbito académico. Estrategias interdisciplinarias para fomentar el vínculo familia-escuela. La participación de la familia mejora el ambiente escolar y ayuda a que los estudiantes desarrollen confianza y un sentido de pertenencia, factores que influyen positivamente en su rendimiento académico. Hay que promover iniciativas en todos los colegios y escuelas, como son talleres para padres, espacios de comunicación continua, actividades culturales y clubes de lectura, fomentando la colaboración y la implicación de los padres en el proceso académico de cada uno de sus hijos. La propuesta. Tenemos como propuesta, se va a plantear una metodología participativa donde el alumno construya su aprendizaje mediante la interpretación con su entorno, especialmente con su familia. Este proyecto se fundamenta en el enfoque por competencias del currículo priorizado ecuatoriano, el cual promueve un aprendizaje activo, significativo, conceptualizado y centrado en el estudiante. Las estrategias metodológicas se basarán en un proceso de trabajo colaborativo, la lectura significativa, el aprendizaje basado en proyectos. Aquí también se integrarán lo que son el área de ciencias sociales, que permitirá fortalecer los vínculos afectivos, culturales y comunicativos entre los estudiantes, familia y la comunidad. Tenemos lo que son, la vamos a impartir en 3 fases, como son diagnóstico, implementación y evaluación. Diagnóstico, se aplicarán instrumentos para conocer el nivel de acompañamiento académico, lo cual permitirá conocer cómo está el estudiante en la materia de lengua y literatura. Implementación, se desarrollarán actividades interdisciplinarias, además de talleres con padres para fomentar la relación hogar y escuela. Y evaluación, se valorará el proceso del estudiante a través de rúbricas, observaciones y evidencias de la participación de los padres con sus hijos. Esquema de proyecto indisciplinario. Proyecto subnivel, educación general básica, subnivel medio. Tenemos el grado o curso,
tenemos que vamos a trabajar con el tercer año de educación general básica del ciclo Costa, año lectivo 2025-2026. El objetivo de aprendizaje tenemos desarrollar habilidades comunicativas en las asignaturas de lengua y literatura a través del fortalecimiento del vínculo familia y escuela, promoviendo aprendizajes significativos centrados en la lectura, en la escritura y en la expresión oral. Objetivos específicos. Tenemos 3 a considerar. El primero va a ser describir los fundamentos teóricos sobre la relación entre el acompañamiento parental y el rendimiento académico. Diseñar actividades interdisciplinarias que integren el trabajo en lengua y literatura con el apoyo de la familia. Y establecer criterios de evaluación que permitan valorar el desempeño académico y la participación de la familia con el estudiante. Tenemos los indicadores de evaluación. Tenemos el primero, que es participar activamente en las actividades de lectura y escritura con apoyo familiar. Mejora su desempeño académico en lengua y literatura a partir del acompañamiento parental. Y manifiesta interés y compromiso en las actividades escolares, fortaleciendo el autoestima y el pensamiento crítico. Proyecto. El proyecto tenemos leer y aprender con mi familia. Proyecto que busca fortalecer el rendimiento académico a través del acompañamiento familiar en las actividades educativas de los estudiantes. Hoy les presentaré lo que es la planificación microcurricular de este proyecto interdisciplinario desarrollado para el subnivel de educación general de básica de tercer año en la unidad educativa autónoma de Manabí, con la fecha de que es del 9 de agosto del 2025. Este proyecto se titula La familia, mi primer gran apoyo. Es un eje que se centra en el impacto del acompañamiento parental en el rendimiento académico, así considerando que este tema no solo es pertinente, sino crucial, ya que las familias es el primer agente educativo de un niño y su influencia en que se proyecta directamente su desempeño escolar. En este proyecto nace la necesidad de fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes. Hoy más que nunca las escuelas deben entender que el aprendizaje no es solo un acto aislado, sino que es un proceso que se nutre desde el hogar, de la interacción familiar y de la vivencia cotidiana que vivimos hoy en día. Bueno, como propuesta y como grupo integramos estas estrategias que promueven la lectura, el análisis crítico y la producción oral y escrita, de forma que los estudiantes de tercero no solo adquieran conocimiento, sino que también desarrollen capacidades para expresarse o reflexionar y argumentar con sentido, que todo que sea coherente o con lo que diga también lo que es referencia a lo del currículo priorizado. Como objetivo de aprendizaje, el objetivo principal de este trabajo que dice que es fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes mediante la lectura, el análisis y la producción de textos, involucrando de manera activa también el vínculo con la familia. Aquí no solo se trata únicamente de enseñar a leer y escribir, sino de generar espacios de diálogo familiar que promuevan que la escuela y el pensamiento de los niños y críticos, que consolidan un puente entre que sean la familia y la escuela o la institución. ¿Pero para qué? Para alcanzar mejores resultados académicos. Tenemos como partes, tenemos lo que el currículo está dividido entre las destrezas con criterios de desempeño, tenemos lo que son los indicadores de evaluación, dentro de las orientaciones metodológicas tenemos lo que es el trabajo autónomo presencial y lo que es también las recomendaciones para los padres de familia o tutor que están dentro del hogar. Como la primera semana nos indica en lo que es la destreza con criterios de desempeño de la área de lengua y literatura escogido del currículo, tenemos el 2.5.2 que nos dice escuchar y leer diversos géneros literarios que ya son privilegiados del texto ecuatoriano, populares y de autores,
para desarrollar preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. Como también indicadores de evaluación, tenemos que dice en lo que el área de lengua y literatura 2.10.1, escucha y lee diversos géneros literarios que sean textos populares de autores ecuatorianos como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que se desarrollen las preferencias en el gusto literario, que adquiera autonomía en la lectura. Bueno, una parte importante puedo decir que dentro de las estrategias metodológicas, en el enfoque metodológico se basa el aprendizaje activo y colaborativo con 3 competentes estrategias que yo ya les hablé anterior. Les dije que era el trabajo autónomo, el trabajo presencial, las recomendaciones para el padre de familia o tutor. Para el trabajo autónomo sabemos que son las actividades que los estudiantes realizan en casa, como la lectura, compartidas y reflexiones con las familias. ¿Qué hacen con reflexiones? Digamos, para poder entender dentro, o digamos, la familia ayuda al estudiante. Podemos hablar de que en la semana 1 tenemos lo que es la actividad de leer un cuento en familia, tenemos lo que es comentar lo que más le gustó del cuento, o dibujar los personajes principales que ellos imaginen los del cuento. Eso les orienta a ser un poquito más específico dentro de lo que es, digamos, el apoyo familiar. Tenemos lo que es el trabajo presencial. El trabajo presencial son actividades guiadas por el docente, que ya incluyen el análisis de texto o debates y juegos de roles que hay dentro de lo que son las aulas de clase. En lo que es en la semana 1 tenemos lo que es la lectura grupal, exposición oral, tenemos lo que son subrayar las acciones principales, digamos, las ideas o los resúmenes que están dentro del texto. Tenemos lo que es la conversatoria en el aula sobre el cuento, digamos, las opiniones, que cómo los estudiantes expresan, digamos, la lectura, cómo fue, qué parte fue que más les gustó o qué les impactó, lo más interesante para ellos. Tenemos lo que también son las recomendaciones familiares, que es lo que invita a que a los padres o tutores involucrados en actividades específicas, como generando una corresponsabilidad en el aprendizaje. Digamos que aquí es el apoyo en la lectura. El apoyo en la lectura es en la lectura diaria, con las conversaciones sobre lo que es el cuento, acompañando en actividades escritas. Bueno, como ya les estuve explicando, tenemos también lo que es la semana 2. La semana 2 está en el área de lo que es lengua y literatura 2.2.2, en dialogar con capacidad para escuchar o mantener el tema o intercambiar ideas en situaciones informales de la vida. Como también indicador de evaluación, tenemos que muestra la capacidad de escuchar al mantener el tema de conversación e intercambiar ideas. Tenemos lo que son las tareas autónomas, que es conversar en casa sobre el juego favorito, de cómo los niños lo pueden llevar, ¿no? Realizar un dibujo sobre el tema tratado o contar en casa lo que aprendió en clase. Son cosas que de verdad a veces los que son tutores de padres a veces tienen que tener un tiempo específico para ellos, para poder, digamos, conversar en ese entonces, decir cómo le fue la clase, o cómo fue, qué les impactó dentro de la clase, o qué temas recibieron, o qué cosas fue que más les gustó dentro de lo que es en el aula de aprendizaje. Tenemos lo que son las actividades presenciales, que son las dinámicas de conversaciones dirigidas, o los juegos de roles con turnos de participación, y también las exposiciones orales de sus intereses. Tenemos lo que es digamos, las recomendaciones para el padre, familia, tutor en el hogar, que nos dice que escucha atenta durante la conversación, la motivación para compartir ideas y la participación en actividades orales. En la semana 3 también tenemos una destreza con criterio de desempeño en el área de lengua y literatura, que dice distinguir la intención comunicativa, persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etcétera, que tiene diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito y su contenido.
En lo que es los indicadores de evaluación, también tenemos, reconoce el uso de textos escritos en la vida cotidiana, identifica la intención comunicativa. En lo que es las tareas autónomas, tenemos leer afiches en casas y hablar sobre su utilidad, comparar un cuento con una receta, comentar cuál le parece más útil. En lo que es trabajo presencial, en la semana 3 también tenemos actividades como lectura de distintos tipos de texto, clasificación de texto según su intención, debate sobre cuál texto le parece más revelante. Y en las actividades para recomendación para padres de familias y tutores también tenemos comparación de textos, guías para identificar el propósito del texto y también acompañamiento en la reflexión. En la semana 4 también contamos con una destreza de lengua y literatura, que es escuchar, leer diversos géneros literarios, privilegiando textos ecuatorianos populares y de autor para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. En indicadores de evaluación tenemos escucha y lee diversos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencias en el gusto literario y se adquiere autonomía en la lectura. En actividades autónomas también tenemos leer con ayuda de un adulto un cuento ecuatoriano y comentar en familia qué parte le parece más curiosa, ¿verdad? Hacer un dibujo sobre una escena del cuento leído. Compartir con alguien en casa lo que más le ha llamado la atención. En trabajo presencial tenemos lectura oral del cuento popular ecuatoriano en clase, conversatorios sobre los personajes y valores del cuento, juegos de preguntas orales para reforzar la memoria y comprensión. Y en recomendaciones de padres de familias y tutores tenemos exposición de cuentos tradicionales ecuatorianos, motivación para leer juntos y conversatorios sobre valores presentes en el cuento. En cuanto a las asignaturas adicionales, tenemos al proyecto Ciencias Sociales. Tenemos la siguiente destreza: reconocer a la familia como espacio primigenio de comunidad y núcleo de la sociedad, constituida como un sistema abierto donde sus miembros se interrelacionan y están unidos por lazos de parentesco, solidaridad, afinidad, necesidad y amor, apoyándose mutuamente para subsistir, concibiéndose como seres únicos e irrepetibles. También tenemos que describir los diferentes tipos de familia y reflexiona sobre los derechos que ejercen y las responsabilidades que cumplen cada uno de sus miembros, reconociendo su historia familiar como parte importante en el fortalecimiento de su propia identidad. Y tenemos entonces como actividad completar un organizador gráfico con los miembros de su familia y sus roles, dialogar en casa con su familia sobre las formas en que se ayudan mutuamente, dibujar su árbol genealógico y destacar con color los vínculos de afecto y apoyo. También tenemos socializar las características de los diferentes tipos de familia con apoyo de imágenes. La lectura comentada de un texto sobre la importancia de la familia en la comunidad. Crear una cartelera grupal titulada Mi familia me apoya cuando, con ejemplos reales de cada estudiante. Y también tenemos que propiciar un ambiente de diálogo familiar donde se compartan experiencias positivas, colaborar con la búsqueda de fotografías o recuerdos familiares para construir el árbol genealógico. Participar activamente en las tareas que fomentan el fortalecimiento del vínculo familiar. También tenemos la adaptación curricular para los estudiantes con trastorno espectro autista, las orientaciones metodológicas, las destrezas con criterios de desempeño, los indicadores de evaluación, el trabajo autónomo
el trabajo presencial acompañado del docente y las recomendaciones para el padre de familia o tutor en el hogar. En destrezas con criterio de desempeño tenemos LL.2.5.2, que es escuchar y leer diversos géneros literarios, privilegiando los textos ecuatorianos populares y de autor para desarrollar preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. Recordemos que cada estudiante va a su ritmo. Los indicadores de evaluación tenemos LL.2.5.2, expresa con apoyo del docente sus preferencias en el gusto por la lectura y demuestra autonomía en la lectura. En el trabajo autónomo del estudiante, realizar una lectura guiada con pictogramas y apoyos visuales de cuentos populares ecuatorianos. También tenemos identificar personajes a través de tarjetas ilustradas, asociar imágenes con palabras claves de texto. En el trabajo presencial que vamos acompañada con el docente es escuchar los cuentos seleccionados y tener un apoyo multisensorial presentando imágenes, sonidos y dramatización, señalando los personajes y expresando el apoyo con los gustos, emociones frente al cuento leído. Las recomendaciones para el padre de familia, tutor en el hogar, es brindar tiempo diario para la lectura de cuentos en casa, utilizar cuentos con imágenes claras y texto breve, motivar al niño o niña a elegir su cuento favorito para que de manera así pueda expresar su gusto con un apoyo visual o sea videos. ¿Y estamos, compañeros? ¿Algo que le quieran decir al docente? Ya para despedirnos. Gracias por todo, querido máster, por sus enseñanzas, por su paciencia, por disponernos a grabar este tipo de video. Creo que hace que nuestro miedo escénico vaya desapareciendo y nos sintamos en confianza. También decirle con mi humilde opinión que gracias a todo de lo que nos enseñó durante esta maestría, digamos de forma respetuosa, humilde, de cómo nos enseñó esa fuerza, voluntad en, digamos, en ese tiempo, en ese traslado, en el tiempo de que motivó a enseñarnos una parte muy importante en lo que es la educación, de lo que es en el trabajo de planificación. Le doy las gracias y Dios me lo bendiga, máster. Bueno, de mi parte, en primer lugar quiero agradecer a ustedes, compañeros, por haberme podido dar cabida en su grupo, a pesar de que yo llegué un poco tarde. Yo me integré unas 2 semanas después. Pero de todas maneras, le agradezco mucho por su apoyo y asimismo al máster también por haberme dado la oportunidad de presentar las actividades que me faltaban, las tareas que me faltaban, y de esta manera pues recibir el apoyo de él, y también gracias por su interés, por su aporte, sus conocimientos que nos van a ayudar a partir de ahora en la maestría a destacarnos más en el campo profesional. ¿Ya? Eso es todo mi mensaje. Muchas gracias, máster, y a ustedes también, compañeros. Bueno, yo también quiero agradecer al máster por su gran aporte en este primer módulo de maestría. Creo que hemos aprendido mucho, hemos avanzado significativamente. Esperemos seguirlo viendo en otros módulos. Sé que es una excelente persona y nos va a ir bien en esta maestría y muchas bendiciones. Eso. Bueno, de antemano, compañeros, muchas gracias a todos por nuestra participación en estos trabajos. Gracias al gran docente que hemos tenido en este módulo. Que Dios lo siga bendiciendo y que gracias a él hemos mejorado nuestros conocimientos como profesionales y queremos seguir viéndolo en otro módulo si Dios lo permite. Y bueno, de parte del grupo número 2, que Dios lo bendiga y muchas gracias. Nos despedimos por este gran módulo.